Primera de Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No se pertenecen a sí mismos. Padre bueno, templos de tu Santo Espíritu, eso somos. Por eso necesitamos ser conscientes de que nuestros cuerpos son esos lugares donde tú habitas. Por eso hay que cuidarlos, respetarlos. Por eso tan importante la limpieza de corazón, la pureza, el candor, el pudor, la modestia. Palabras tan desconocidas en estos tiempos. Tiempos donde el mundo nos muestra que la mujer cada día se debe destapar más y lastimar más su cuerpo. Donde los hombres se lastiman más con sus miradas y no entienden que deben limpiarlas para poder limpiar el corazón y el alma. Padre, cuánto necesitamos de tu luz y de tu espíritu para conocer la verdad y no dejarnos engañar del mundo, el demonio y la carne. Te pido que nos defiendas, ayúdanos a no ser pequeños corderitos indefensos que no saben cómo defenderse, pues tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que nos cuides y nos ayudes a entender todo esto por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos, aquí de nuevo con ustedes, un nuevo programa de Sal y Luz. En esta secuencia impresionante de la historia de Juan Fernando Saldarriaga Ochoa, cirujano plástico. Hoy es el tercer programa de esta historia de vida tan impresionante. Aquí ustedes van a comenzar a descubrir cómo cuando uno le abre la puerta a Dios, cuando uno busca de Él, cuando uno se deja tomar por Él, ocurren milagros increíbles. Los milagros existen y esta historia de vida es prueba de todo esto. Seguiremos entonces escuchando tu historia, Juan. Gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias porque hemos visto tanta generosidad y sinceridad y transparencia a la hora de contarnos tu experiencia. Y eso es muy valioso para los hijos de Dios porque nos ayuda a entender que, pues si a ti te dieron todos esos regalos, después de todas esas experiencias dolorosas, todos podemos recibir de Dios lo mismo, ¿cierto, Juan? Así es, claro que sí. Bueno, Juan, bienvenido. Gracias a ustedes. Vamos a seguir entonces haciéndole preguntas a Juan. Juan, ese momento exacto en el que sentiste el llamado de Dios, ¿cuál fue ese momento? Bueno, a raíz de que el matrimonio ya se iba, buscamos ayudas por varios especialistas. Lo último fue buscar un sacerdote. Por gracia de Dios, mi esposa hace un retiro. Todo esto fue misericordia de Dios porque lo más fácil en ese momento era separarse. ¿Otra familia rota? Sí, otra familia rota. Mi esposa va a un retiro y sale del retiro y me dice, te perdono. Dios mío. Así nomás. Ella entendió, sigo en este barco, pero tengo que renunciar a mi vida y entregarme a Dios. Y eso hizo, literalmente. Empezó a orar todos los días de su vida por mi conversión. ¿Y tú seguías en lo mismo? Yo fui también a un retiro, salí con la llamita encendida, pero por allá. Lloré todo el fin de semana, entendí mi soberbia, mi ego, mi miseria, pero no dije ese sí, como lo hizo mi esposa. Entonces empecé despacito a caminar, mi esposa ore, arrastre, vamos a Eucaristía, hagamos rosario. Al principio yo bajaba la cabeza y todo, el rodillitas, a otra vez se repetía del rosario. No, seguía con esa dureza de corazón todavía. Pero mi esposa ore por mí. Resumiendo, en cuestión de 3 años, yo duro ahí, gracias a Dios me mantuve. Mi esposa en mi consultorio, agua bendita, medallitas, o sea, hizo todo lo que el Señor le iba poniendo en el camino. Eso más o menos me mantuvo ahí. Ya más o menos al 3er año de ir en el camino, algún día mi esposa vamos a la Eucaristía, fuimos a una Eucaristía, ella comulga, se arrodilla y empieza a llorar y llorar y llorar. Yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma? ¿Qué te duele? Estoy llorando de alegría.
Eso entra a mi corazón y lo traspasa porque yo tuve todo lo que quise materialmente y nunca derramé una ¿Y nunca lagrimita. sentiste esa alegría? Yo dije, yo quiero eso. Dios Ella me regala un librito de donde está un PDF de Catalina Rivas que explica lo que el Señor le mostró a la Virgen, qué acontece en la Eucaristía. Yo lo leo y yo voy a poner esto en práctica, voy a ir a la Eucaristía y lo pongo en práctica. Empecé a ponerlo en práctica y empezó a despertar mi corazoncito un poquito, hasta que algún día en una Eucaristía, en una homilía, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 29, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Eso entró a mi corazón ¿Te tocó como... Dios ahí? Y me siento, al Señor me dice, castidad. En ese momento creo que fue el... ¿Ese fue el quiebre de tu conversión? Sí, porque yo... Pero a ver, ¿cómo así? Te pide castidad, no seas más infiel, no estés con más mujeres. Yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, amor, ¿te importa si hacemos 3 mesecitos de castidad? ¿Qué quiere decir eso? No sexo, no más. Besito, no más. Porque yo tengo una lucha muy grande todos los días y estuve a punto de caer montones de veces, incluso el demonio incrementa las llegaban ya 2 chicas que, doctor, pórtese bien con el precio y hacemos una fiestica los 3. O sea, por pura oración de intercesión de mi esposa, no caí yo nuevamente. Dios mío. Entonces yo sentí esa batalla. Yo sí, si vuelvo a caer, doble tarjeta roja no hay. Ya pierdo todo. Entonces, ahí, y mi esposa me dice, sí, yo te apoyo. Es más, yo ya sabía que me lo ibas a decir. Dios mío. La gracia de Dios. Entonces ese fue el punto de quiebre donde empiezo mi proceso de conversión. Porque ahí me empecé a enamorar de la Eucaristía. ¿Qué papel entonces jugó la crisis y el desprendimiento de este proceso de transformación? Es un proceso impresionante de transformación. Ahí se comienza a dar todo ese giro en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Sí, porque yo me enamoré de la Eucaristía, empecé a ir todos los días a la Eucaristía y empecé a sentir paz. Y eso, ¿Que nunca habías sentido? nunca, ¿Desde cuándo? Nunca en mi vida. Pues tal ¿Ni vez siendo niño? pequeño, sí, niño tal vez sí. Niño sí. ¿Volviste a recordar esos momentos hermosos de Tal vez infancia donde volví a la estaba papá y niñez, mamá? Tal vez volví a la niñez porque es eso. La paz, no hay Mastercard para comprarla, no hay nada que la compre. Y esa es la verdadera felicidad, tener paz en el corazón. Juan, pero a ver, es que son muchas cosas que jalan. ¿No sentías resistencia a la hora de dejar todo aquello? Claro, o sea, para mí lo más importante era la sexualidad. Yo tenía los parámetros, primero la sexualidad, segundo el trabajo, tercero la esposa, tercero la hija porque ya había nacido la niña, el otro hijo ya había nacido también, entonces incluso tenía primero los hijos por encima de la esposa. Pero era sentir una paz en el corazón que no había nada que lo superara. Pero mira, entonces comienzas a descubrir ese amor profundo por lo más grande que es la Eucaristía, pero tú ya estabas en ese proceso de castidad con tu esposa, que era el que te sostenía fuera también, frenara esa infidelidad, ¿cierto? Ahí te encontraste con Dios. O sea, yo empiezo a enamorarme de la Eucaristía con el librito y al poco tiempo empezamos la castidad, ¿sí? ¿Cómo empiezo a sentir esa paz? Entonces empecé a sentir empecé a sentir el arrepentimiento del dolor. ¿Dolía? Ahí empecé a darme cuenta de lo que no me daba cuenta atrás, de todo el daño que le hice a mi cuerpo. Como decía la cita, somos templo del Espíritu Santo y yo profané mi templo por doquier. Entonces empecé a entender, a tener conciencia de esa ceguera que tenía en mi corazón. Entonces ahí empiezo a entender que no era solo esa ceguera, porque cuando uno le da un sí al Señor, Él te devuelve el 100 por 1. Yo simplemente le di un sí, en decirle, Señor, si mi ojo me hace pecar, córtatelo. Si mi carne te hace pecar, la corto. Entonces le di un sí, o sea, corté mi pecado de raíz, por gracia de Dios. Eso es misericordia de Dios, porque nosotros no somos capaces. Entonces eso me llevó a empezar ese camino de conversión que prácticamente es tan fácil cuando uno dice que sí, que uno no se da cuenta. Él lo va haciendo todo, sin que uno se vaya dando cuenta. Él lo va haciendo todo. Juan, la oración, importantísima. ¿Por qué es tan importante la oración y sobre todo en este proceso tuyo de castidad, de renunciar, de conversión? Sobre todo les digo a todos ustedes, mujeres, oren por sus esposos. Nosotros somos más duros de corazón, más reacios, la oración es lo que más duro nos da, pero mi esposa doblaba la rodilla todos los días por mí, por mi conversión, y le decía al Señor, lo quiero santo. Entonces ella empieza a orar y yo empiezo a través de la Eucaristía
a cogerle un poquito de gusto a la oración, a cogerle gusto a la oración. Cuando empezamos la castidad, empezamos a recibir tantas bendiciones que entonces uno ya le coge más gusto a la oración porque uno, es que el Señor se abre a la gracia y la gracia es dulce. Claro, cuando tú renuncias al pecado, es como que te quitaron el telón. Bueno, Juan, vamos a dejar aquí en esta parte porque tenemos que ir a corte de comerciales y eso nos lo sigues contando en la tercera parte, pero no sin antes hacer una oración especial por las esposas. Sabemos que las mujeres tenemos que doblar mucha rodilla por los esposos y los hijos. Una mujer verdaderamente empoderada es una mujer de rodillas, ¿verdad, Juan? Así es. Entonces vas a hacer una oración por las esposas. Así es. Señor Jesús, danos la gracia de doblar las rodillas ante ti. Nadie es más grande que cuando está de rodillas ante Dios, porque le da gloria. Mujeres, doblen rodilla por nosotros los hombres, somos más duritos de corazón, somos una sola carne, la obligación es la salvación del esposo, de los hijos. Ustedes que tienen esa gracia ahí más patente en el corazón, están más cerca de Dios porque son más dóciles a su espíritu por naturaleza que viene dada por la Santísima Virgen María. Aprovechen la oración. La oración nunca deja de ser escuchada. Así como Santa Mónica oró 33 años por su esposo y por la conversión de su esposo y su hijo, ustedes tienen que hacerlo y tarde que temprano los frutos llegan, porque ese es el deber ante Dios, su familia, su esposo, sus hijos. No dejen de doblar rodilla, porque la gracia del Señor siempre llega cuando nos ve la humildad en el corazón y no somos nunca tan humildes como cuando estamos de rodillas ante Dios. Amén. Amén. San Pablo de la Cruz dedicó su vida a contemplar y predicar la pasión de Cristo como el mayor acto de amor hacia la humanidad. Fundador de la Congregación de los Pasionistas, llevó un mensaje de esperanza y redención, invitando a todos a meditar sobre el sacrificio de Jesús. Su vida de oración, servicio y entrega es un faro de luz para quienes buscan encontrar sentido en el dolor y la cruz. Juan, me imagino que renuncias innumerables. ¿A qué te tocó renunciar para poder seguir el camino de Dios? Por gracia de Dios no fue tocó, el Señor lo hizo solo. Porque cuando tú le das un sí al Señor, y en ese momento cuando le doy el sí a dejar mi pecado, a cortarlo de raíz, el Señor empieza a transformar. Y me empieza a hacer entender que todo ese mundo que traía no agradaba sino al demonio, no lo agradaba a él. Y como ya sentía paz en mi corazón, entonces viene algo muy lindo que me ayudó mucho a hacer la renuncia, fue hacer la consagración a Jesús por María. Ahí entendí todas estas cosas claramente, entonces renuncié, entonces dije un día tajantemente, dejo de ser piloto de carros de carreras, ya tengo hijos, ya no necesito eso, les robo tiempo a mi familia, a mi esposo, a Dios. Dejo de montar en moto de alto cilindraje porque me voy con los amigos, dejo de jugar tanto golf, salgo de la lancha, caballos de exposición. La Virgen lo hizo en Fátima, un regalo muy hermoso, que no tenemos tiempo ahora de contarlo, pero son pedidos que no dolieron, por gracia de Dios. Porque cuando uno ya abre el corazón y dice, Señor, es que quiero más de ti, porque en ti tengo esa paz, Él se encarga de pulirnos. Paz que no encontraste en lo otro. Exactamente, ahí Él se encarga de pulirnos. Entonces solamente dar sí. La Virgen nos dio un ejemplo muy grande, ella dio un sí, y ese ejemplo es para todos. Si todo el tiempo le estamos diciendo sí a Jesús, nos es fácil salir de todo ese montón de apegos y de bagaje que llevamos encima. Entonces lo hace tan fácil que no nos damos cuenta. Pero fueron muchas cosas mundanas de desapego. Juan, ¿cómo experimentaste ese perdón de Dios en tu vida? El Señor hizo algo muy lindo. Algún día yo estaba acostado 1 de la mañana al lado con mi esposa, me despierto y empiezo a contar una por una en los dedos de mi mano todas las mujeres que estuve en mi vida desde los 15 años, que fue la primera,
hasta los 40 años. ¿Estabas que me como haciendo un casé. examen de conciencia o qué? No, fue como una liberación. Entonces ahí experimento, empezó a pasar una por una como una película, una por una, llega casi por 400 mujeres, y lo digo con asco en este momento. Me siento tan sucio que me levanto, me ducho, vomité en el baño, una liberación, o sea, fue como una... Y yo terminé de ahí diciendo, sintiéndome tan limpio que dije, Señor, aquí tú me perdonaste toda esa miseria que había cargado en mi interior. Todo lo que este templo profanó, tú me lo perdonaste hoy, solo porque te dije sí a la castidad, porque... Y ahí Dios te hizo de nuevo. Sí, porque como además de, solamente no fueron 3 meses de castidad, sino que en algún momento mi esposa y yo, ella también hizo pecar a muchos hombres con su cuerpo, con su sensualidad. Algún día el Señor nos puso en el corazón juntos ante el Santísimo. Señor, te ofrecemos nuestra castidad de por vida para reparar todos nuestros pecados de la carne y los del mundo entero. Dios mío. Eso fue un sacrificio, eso fue un ofrecimiento que ojalá nos dé la gracia de cumplirlo por el resto de la vida, de decirle, es que te queremos es agradar a ti. Impresionante. Entonces eso dio como la puerta. Y se abre la puerta, mil gracias. Sí, ¿Cómo será lo que exacto. ustedes experimentan a través de ese amor generoso y entregado? Dios reconstruyendo esta Y historia. yo te puedo decir que puedo debatir con cualquier psicólogo o terapeuta que diga que un matrimonio se mantiene por la sexualidad. Eso es una mentira. Dios mantiene. Porque un el amor matrimonio. que yo tengo por mi esposa hoy no lo tuve ni en la relación más buena que haya tenido en toda mi vida. No, porque hoy amo su alma, lo que ella es, su corazón, no su cuerpo. La amas a través de la verdad que es Dios, Juan. Juan, entonces ahí comenzaste a reconstruir esa relación con tu esposa a través de las renuncias. Increíble. A ambos, y fue muy hermoso porque fue a ambos, el Señor nos fue poniendo en el camino, y eso, como te digo, cada día nos hizo crecer más el amor. Conocimos nuestra alma que no conocimos en 6 meses de noviazgo, solo conocimos lo bueno de cada uno, y hoy vivimos el cielo en la tierra. El cielo en la tierra se puede vivir. Bueno, Juan, aquí viene otra parte bien complicada. Tu conversión y una vida profesional. Un reconocimiento como cirujano. ¿Qué empieza a pasar entonces ahí? Mi esposa algún día llega a casa y me dice, estuve en una Eucaristía donde el sacerdote toda la homilía habló de las cirugías estéticas, y yo después me le acerqué y le dije, mi esposo es cirujano plástico, padre, ¿qué hago? Y le dice a mi esposa, hija, tú no sabes que el demonio se alimenta de la sangre de los abortos y de las cirugías plásticas estéticas. Es un pacto de sangre con el demonio. Mi esposa me dice eso y a mí me lo dice y yo le digo, amor, pero yo no sé hacer nada más. Yo mismo me defiendo. Pero eso empezó a entrar por allá. En algún momento yo empiezo a notar que las pacientes cada vez queriendo más perfección, ya tenían 3 lipos, querían la 4ª, sacarse una costilla, la nariz más paradita, los senos más redondos. Empieza un desenfreno por una perfección que no tenía sentido. Entonces uno las operaba obviamente porque son mis pacientes, pero cada vez más inconformismo. Y yo empiezo a sentir como que no quiero ir a trabajar. ¿Ya no te gustaba? No quiero ir a trabajar más. En algún momento el Señor me ilumina, porque Él hace todo, empecé a sentir que en realidad estaba trabajando para el demonio. Y No estoy entonces, trabajando para Juan, si Dios. tú dependías de eso, sostenías tu familia de eso, tenías a tu primera hija ahí. Ya tenía los 2 hijos. Pero entonces yo le digo, Señor, entonces ¿qué me pongo a hacer? Si quiero ser médico de otra cosa, que es lo que estudié y lo único que sé hacer, tengo que estudiar 3, 4 años, tengo 2 hijos pequeños, no me puedo dar ese lujo en este momento. ¿Qué me pongo a hacer? Entonces en ese Y ya momento... habías renunciado a muchas otras cosas. Claro, ya había hecho muchas renuncias, pero O seguía sea, eso. Dios te lo pidió todo, Juan. Pero O sea, mira no cómo te pidió es. los lujos, no te pidió los hobbies, no te pidió además tu profesión en ese Exacto. momento. Y mira cómo es. Además de esto, yo empiezo a tener conciencia que es que estaba yendo a misa, estaba haciendo el rosario, estaba buscando agradar a Dios en castidad, pero ¿qué estaba haciendo con mi vida? Estaba siendo incoherente, siendo cirujano plástico y haciendo cirugías estéticas, creyéndome Dios, porque Dios no se equivocó y nos hizo perfectos, tal cual nos hizo. Somos 8.000 millones en el mundo y no hay nadie igual a ti ni a mí, ni en ADN, ni en arcada dentaria, ni huellas digitales. Somos perfectos. Y yo como cirujano plástico me creía Dios queriendo alterar la obra que Él hizo. Entonces, yo empecé a sentir eso, estoy siendo incoherente, o sea, esto no es lo que Dios quiere. Pero es una gracia enorme, Juan.
Sí, es la gracia que yo digo, la oración, el deseo de agradar al Señor. Entonces, yo digo, bueno, afortunadamente estaba apareciendo en ese momento las pacientes que, pues digo afortunadamente, en que tuve cómo refugiarme, en que aparecieron hace 6, 7 años los pacientes que tenían los biopolímeros en los glúteos, entonces no había quien se los quitara. Entonces, Porque además las tenían muy enfermas. Exacto. Y yo tenía una que otra paciente de esas y la operaba, pero la mayoría de cirugías estéticas. Pero algún día le digo a mi esposa, voy a poner un filtro, pero mayores de 55, porque al menos como que dije, estas no van a pecar con su cuerpo. Eso fue como empezó el Señor a suavizar. Pero igual la de 55, cuando llegaba, ¿por qué te quieres operar? Porque si no me pongo en las senos como de 20, mi esposo me deja por otra. Dios mío, gracias a Dios el Señor es tan lindo. Algún día una de esas de 50, que obviamente no le quedan como de 20 así uno haga lo que sea, me hizo un escándalo tan grande que ese día dije, no hago una cirugía estética más. Señor se vale, o sea, de todo. Y seguramente mi esposa orando, que mi esposo encuentre qué hacer porque no estamos agradando a Dios. Sigue esa esposa orando. Sí. Este programa también se nos acabó, pero tranquilos porque tenemos el cuarto programa con Juan y tenemos que despedir en este momento. Juan, yo me quisiera quedar aquí escuchando, nos quedaríamos 24 horas escuchándote, pero seguimos dándote muchas gracias. Gracias a Dios y gracias a ti, porque vienes a abrirnos los ojos a todos. Esos testimonios ayudan a eso, a abrir los ojos. Te esperamos en el próximo programa, no vas a dejar de venir. Y ustedes, recuerden que hay que ser sal y luz para el mundo. Recuerden que Dios lo hace todo nuevo. Recuerden que los milagros existen, que Dios nos puede levantar desde donde estemos. Los queremos mucho. Mil bendiciones. Juan, por Dios.